Bueno, y en este instante está dando inicio este periodo extraordinario aquí en la Cámara de Diputados. Le comento, el quórum registrado de asistencia es de 411 diputadas y diputados. En este momento se está dando lectura al acuerdo precisamente por el cual se convocó a este periodo extraordinario, que le recuerdo una vez más, habrá de encargarse de debatir, de analizar y de dictaminar en relación a las 6 iniciativas que son parte de las leyes secundarias en materia energética. Estamos dando inicio. Será un gusto que nos acompañe a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Estaremos llevándole todos los detalles de lo que ocurra en este periodo extraordinario que en este momento está iniciando. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Segundo, de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Tercero, de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuarto, de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Quinto, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Sexto, de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Invita a los presentes a ponerse de pie. Sí, que pidan que se pongan de pie los presentes, ¿no? Perdón. No. Muchas gracias. Procede ahora la Secretaría a dar lectura al oficio de la Comisión Permanente y a la convocatoria para celebrar el periodo de sesiones extraordinarias. A los 6 secretarios de la Cámara de Diputados presentes, para los efectos correspondientes, remita a usted copia de decreto aprobado por la Cámara Permanente en sesión a esta fecha para que se convoque a la Cámara de Diputados a celebrar sesión extraordinaria, misma que se iniciará el lunes 28 de julio de 2014. México, Distrito Federal, 23 de julio del 2014. Atentamente, diputado Gutiérrez de la Garza, vicepresidente. Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario, sesiones extraordinarias. Artículo primero, con fundamento a los artículos 67, 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con función durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislativa, convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesión extraordinario. Artículo segundo. La sesión extraordinaria a que se refiere el presente decreto se realizará a partir del lunes 28 de julio del 2014 a la apertura de las mismas y se efectuará a las 11 horas del mismo día.
Artículo tercero. Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de los siguientes asuntos. 1. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforma diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociación Política Privadas. Segundo, dictamen a la minuta con proyecto de decreto en el que se expide la Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geométrica y la adiciona y la reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Tercera, dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad y se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicio al Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuarta, dictamen a la minuta con proyecto de decreto en el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética. Se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de Agencias Nacionales de Seguridad Industrial y la Protección a Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Quinto, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Sexto, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Séptimo, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. Octavo, acuerdos del órgano de gobierno. Artículo cuarto, los proyectos de decreto que se refiere al artículo tercero del presente decreto están sujetos al procedimiento previsto en el artículo 72 constitucional, por lo que en el caso que sean devueltos por la Cámara de Senadores, la mesa directiva dictará de inmediato a los turnos correspondientes para su trámite legislativo a fin de que se desahoguen durante la sesión extraordinaria. Artículo quinto, el presidente de la Cámara de Diputados convocará la sesión de las fechas que sean necesarias en el recinto que define por tal efecto a fin de atender los asuntos relativos a los artículos segundo y tercero del presente decreto. Artículo sexto, la Cámara de Diputados realizará los correspondientes durante la clausura de las sesiones extraordinarias una vez que tenga conocimiento de lo resuelto a los proyectos de decreto con motivo de esta convocatoria, en términos en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo séptimo, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto del presente decreto, la declaratoria de clausura será realizada mediante la notificación del presidente de la mesa directiva a las y los diputados federales. Artículo octavo, conforme al artículo 72, inciso J, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día de la publicación en el Diario Oficial México, Distrito Federal, a 23 de julio de 2014. Se invitan a los presentes a ponerse de pie. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy 28 de julio de 2014, se declara legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura al que fue convocada por la Comisión Permanente. Procederemos a entonar nuestro himno nacional.
La mesa directiva comunicará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente que esta Cámara de Diputados ha quedado legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias. Para dar cumplimiento en lo dispuesto por la segunda parte del artículo 69 constitucional, pido a la Secretaría dar lectura al informe del senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre los motivos y razones que originaron la convocatoria a periodo de sesiones extraordinarias. Secretarios de la Cámara de Diputados presentes. Para los efectos correspondientes, remito a ustedes el informe del presidente de la Comisión Permanente que dispone el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados a partir del 28 de julio del año en curso. Atentamente, diputado Gutiérrez de la Garza, vicepresidente. Informe del presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que obliga el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretarios de la Cámara de Diputados presentes. Con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, me dirijo a la Cámara de Diputados para informar acerca de los motivos y razones que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados que inician el 28 de julio de 2014, lo que manifiesto en los siguientes términos. Primero, durante la sesión del 23 de julio de 2014, la Comisión Permanente recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una comunicación con la solicitud a esa Asamblea de convocar a la Cámara de Diputados a otro periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso legislativo. Segundo, la comunicación de referencia propone el desahogo del procedimiento legislativo en los asuntos siguientes. A. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. B. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. C. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de las entidades paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. D. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. E. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. F. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. G. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. H. Los acuerdos de órganos de gobierno. Tercero, en la misma fecha de la recepción del acuerdo referido, la Comisión Permanente aprobó la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados a partir del 28 de julio del año en curso. Cuarto, el decreto aprobado por la Comisión Permanente establece que durante el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de los siguientes asuntos. Primero, dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Segundo, dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales. Tercero, dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las entidades paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuarto,
Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Quinto, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Coordinación Fiscal. Sexto, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Séptimo, dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Octavo, acuerdo de los órganos de gobierno. 5. La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados convocará a sesiones en las fechas que considere oportunas a fin de atender los asuntos antes descritos. 6. El presidente de la Cámara de Diputados convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias y en el recinto que defina para tal efecto a fin de atender los asuntos previstos en los artículos 2 y 3 del presente decreto. Séptimo. La Cámara de Diputados realizará la clausura de las sesiones extraordinarias una vez que tenga conocimiento de lo resuelto a los proyectos de decreto motivo de la convocatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8. La declaratoria de clausura se podrá realizar mediante notificación del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Con lo anterior, doy cumplimiento a lo que me obliga el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atentamente, senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión Permanente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Insértese en el diario de los debates. Continúe la secretaría. Honorable Asamblea. Esta presidencia informa que con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los días 19, 20 y 21 de julio del año en curso, turnó a la Comisión de Energía para dictamen las siguientes minutas. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Con proyecto de decreto por el que expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Es cuanto, presidente. Gracias. De enterado, insértense en el diario de los debates. Continúe la secretaría. Secretarios de la Cámara de Diputados presentes. Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, el Pleno de la Comisión Permanente recibió una comunicación del diputado Roy Argel Gómez Holguín, por la que informa que se reincorpora a sus funciones legislativas a partir del 15 de julio de 2014. Atentamente, diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. De enterado. Le pido a la Secretaría dar lectura solo a los resolutivos de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los debates. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Primero, el Pleno de la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades soberanas, establece por el presente acuerdo el procedimiento para la discusión y votación de los dictámenes que conforman la legislación secundaria en materia energética, derivados del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013, asegurando que su discusión y votación se desarrolle en condiciones plenas de equidad, pluralidad y certeza y seguridad jurídica, sin perder de vista los principios de representatividad e inclusión,
así como la participación de todos los grupos representados en la Cámara y con estricto apego a las formalidades del proceso legislativo a efecto de que el Pleno de esta soberanía esté en posibilidades de tomar las decisiones que legal y constitucionalmente le corresponden. Segundo, la discusión en lo general de cada uno de los dictámenes que deba conocer el Pleno en relación con lo señalado en el resolutivo anterior se sujetará a lo siguiente. 1. Los votos particulares y las mociones suspensivas que se presenten se desahogarán en los términos del reglamento de la Cámara de Diputados. 2. Para fundamentar el dictamen, hará uso de la palabra el presidente de la comisión hasta por 7 minutos. 3. Podrá hacer uso de la palabra para fijar posición hasta por 7 minutos, un orador por cada grupo parlamentario en orden creciente. 4. Para hablar en contra o en pro, se abrirá una ronda de intervenciones de hasta 6 oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada uno. 5. Al término de la ronda, el presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido, después de leer la lista de oradores aún inscritos en ambos sentidos. Si la respuesta fuere negativa, se abrirá una nueva ronda de 3 oradores en cada sentido. 6. Al término de la discusión, y una vez que la mesa directiva hubiere registrado las modificaciones que se pretendan realizar a los artículos para su discusión en lo particular conforme a lo establecido en lo resolutivo tercero del presente acuerdo, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. Tercero, la discusión en lo particular de cada uno de los dictámenes que deba conocer el Pleno en relación con lo señalado en el primer resolutivo del presente acuerdo, se sujetará a lo siguiente. 1. La recepción de las propuestas de modificación se hará a partir del inicio del despacho del asunto y hasta que concluya el apartado de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general. 2. Las propuestas de modificación deberán presentarse por escrito, indicando con claridad la ley y los artículos reservados cuya modificación se proponga. 3. Para su presentación, la mesa directiva buscará agrupar la totalidad de las reservas que registre un mismo diputado o diputada por tema, para que sean presentadas ante el Pleno en un solo acto hasta por 10 minutos. 4. Harán uso de la palabra hasta por 3 minutos las y los diputados que presenten reservas a un solo artículo. 5. Luego de la intervención de quien hubiera presentado las propuestas de modificación, se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. 6. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo o artículos en cuestión se reservarán para su votación nominal en conjunto de los términos del dictamen al final de la discusión en lo particular. 7. Si la respuesta es afirmativa, se abrirá una ronda de 3 oradores en pro y 3 en contra de la propuesta, hasta por 3 minutos cada uno. Posteriormente, la mesa directiva consultará al Pleno en votación económica si el tema está suficientemente discutido. En caso de no estarlo, se abrirá otra ronda en los mismos términos del anterior. 8. Luego de las intervenciones anteriores, la Secretaría consultará a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación o adición propuesta. Si la respuesta fuere negativa, se tendrá por desechada, pero si fuere afirmativa, el artículo o los artículos de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto con la modificación o la adición aceptada, al término de la discusión en lo particular de los artículos reservados. 9. La consulta a la Asamblea para determinar si se aceptan o rechazan las modificaciones o adiciones propuestas se realizará en votación económica. Cuando hubiere duda fundada, a juicio del presidente, se procederá a votación nominal. 10. Agotada la discusión en lo particular, el presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto. Señalará con claridad cuáles quedaron en los términos del dictamen y cuáles se votarán con la modificación aceptada. Posteriormente, la Secretaría recogerá en votación nominal respectiva
No habrá discusión, dado que la misma ya se produjo. 11. De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, se podrá solicitar la votación por separado de los artículos reservados. Cuarto, si durante el despacho de los dictámenes objeto del presente acuerdo se presentara un asunto o suceso no previsto en el mismo, será resuelto en forma definitiva conforme a lo dispuesto por los artículos 22, 23, 27 y 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 25 y 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en consulta con los coordinadores parlamentarios, asegurando y garantizando en todo momento la viabilidad y funcionamiento del Pleno de esta soberanía en el recinto para que tal efecto defina el presidente de la mesa directiva, para lo cual se tomarán las medidas administrativas necesarias. Quinto, el Pleno instruye al presidente de la mesa directiva a aplicar e instrumentar el presente acuerdo. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno. Séptimo, publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Firman integrantes de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Para hablar en contra se han inscrito los diputados Ricardo Monreal, Manuel Huerta y Ricardo Mejía. En ese orden se les concede el uso de la palabra en primer término al diputado Ricardo Monreal Ávila para hablar en contra. Después de los tres oradores consultaremos si el asunto está suficientemente discutido. Lo anoto, diputado. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, quien es capaz de comprar la presidencia de la República es capaz de vender al país, es capaz de entregar los recursos de la nación. Hoy inicia la culminación de un sueño para la oligarquía transnacional, para los poderosos, para los potentados, para esta élite que le ha causado tanto daño al país y que su codicia no tiene límites. Pero también inicia, para desgracia de la nación, una pesadilla para los mexicanos y las mexicanas, porque los tecnócratas que malgobiernan al país conseguirán el triunfo del modelo neoliberal por encima de las necesidades de los ciudadanos. Hoy es un día en el que el capitalismo de cuates, los intereses transnacionales y los achichincles del poder que gobiernan, por fin han conseguido apropiarse de toda la riqueza del país. Por eso es que nos manifestamos en contra de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque al establecer el procedimiento para la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto relativos a la legislación secundaria en materia energética, alteran lo dispuesto en la Constitución, en la ley, en el reglamento. Siempre nos hemos opuesto a este tipo de misceláneas y a este tipo de paquetes legislativos que violan la ley orgánica y que violan el reglamento. De manera inveterada hemos dicho que por ser de naturaleza distinta,
los dictámenes deben de ocuparse solo de una ley. Por eso nos oponemos, no solo en la forma, sino en el fondo, porque ustedes, al votar este acuerdo, van a iniciar el proceso de despojo de la nación. Van a iniciar a consumar el robo del siglo, del recurso más importante del país, el petróleo, la energía eléctrica, el gas. Con toda impunidad quieren entregárselo a los extranjeros y a esta oligarquía nacional, sin ningún recato, sin ninguna actitud que los avergüence. Al contrario, festejan que ya por fin vayan a entregar el recurso que no les pertenece. Ninguna legislatura, por mucha mayoría que sean, tienen el derecho de privarle a los mexicanos del recurso más importante. Esta será el cuarto ciclo de reformas antipopulares que en la nación se han impuesto. El primero fue el de las reformas borbónicas, que alteró la relación entre las colonias y la Nueva España. Dio por resultado la Guerra de Independencia. La segunda reforma que precede es la porfirista, con los científicos a la cabeza que entregaron el 90% del territorio nacional. La tercera reforma antipopular es la de Salinas. Esta última del porfirismo dio paso a la Revolución Mexicana. La del salinismo privatizó cientos de empresas del Estado y creó una pandilla de supermillonarios que siguen mandando en el país. Y esta cuarta reforma antipopular que impulsa Peña Nieto, que junto con el grupo de potentados compró la presidencia de la República y ahora, de manera impune, de manera impúdica, de manera vergonzosa, vende al país, entrega al país a este grupo de pandilleros, a este grupo que no tiene patria, a este grupo al que les decimos, más temprano que tarde, revertiremos esta lesa patria. Más temprano que tarde, revertiremos este crimen político que ustedes, de manera impune, de manera vergonzosa, están cometiendo en contra de nuestra patria. Presidente, por su tolerancia, porque pocos hacen caso de este debate tan trascendente, a usted, muchas gracias. A los que no escuchan, quédense con su vergüenza. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra del acuerdo el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Hasta por 3 minutos. Dicen que resistir es vencer y dejar de luchar es morir. Miren, ¿cómo se puede uno quedar callado el día de hoy en este punto? Sobre todo que fui testigo en la Junta de Coordinación Política del debate que hoy plantea el diputado Monreal, de la violación a la Constitución, al reglamento interno de la Cámara
inclusive hoy cuando en nuestro grupo nos daban a conocer esta propuesta de debate, que ya la hemos visto en comisiones, y diciendo van a debatir, lo cual yo creo que es una gran mentira, porque aquí en esta legislatura lo que hemos probado, los que nos subimos a la tribuna, es que venimos a poner en blanco y negro a los ojos de la nación las mentiras de Peña Nieto y los que lo han secundado en esta tragedia nacional que se ha vuelto el pacto contra México. Y obviamente que parece que es hueco el que uno esté planteando aquí el día de hoy, que echen marcha atrás a ese acuerdo que ya firmaron los grupos parlamentarios para procesar este debate. Es realmente una mascarada a la nación, a la opinión pública, esta simulación de Congreso que aquí vivimos y que hemos denunciado permanentemente. ¿Por qué lo decimos? Porque las decisiones ya están tomadas. Yo inclusive llegué a pensar que a la inauguración de esta sesión ya no íbamos a cantar el himno nacional, sino que se iba a entonar el himno de los Estados Unidos de América, porque evidentemente ya están dando ese paso ustedes en estas reformas que el día de hoy se están discutiendo. Y decimos que esto no nos chupamos el dedo, sabemos que desde que hicieron la reforma constitucional traían este plan y hoy estamos llegando al momento de las reformas secundarias que no van a variar en nada lo que ya desde las reformas constitucionales hicieron. Hoy, por ejemplo, en la prensa nacional, pues ya hay un artículo que habla de esta historia de los yacimientos transfronterizos, necesidades de geopolítica que a los Estados Unidos conviene para los negocios de los norteamericanos y cómo están entregando a la nación en una coordinación, eso sí hay que decirlo, milimétrica, como si fuera un bombardeo de estos que los Estados Unidos empezaron a generar al pueblo salvadoreño, que iban bombardeando conforme avanzara su milicia milimétricamente. Pues así están actuando las cámaras de este país, ya lo vimos con la de senadores, hoy la vemos con la de diputados, como en este ajuste milimétrico a las decisiones que se toman en Estados Unidos, aquí hay una prisa, porque en tales días, en tales horas, tienen que salir tales leyes. Es decir, arrasar para despojar. Eso es lo que estamos viendo con esta propuesta de debate anticonstitucional, antirreglamento. Obviamente nos permitió observar, fue lo único positivo del rol que le dieron a esta Cámara de Diputados, observar ya en su conjunto esta estrategia de dividir por un lado, por la Cámara de Senadores, la parte operativa, la parte funcional, y por la parte de la Cámara de Diputados, la parte presupuestal. Culmino, presidente. Hoy lo que nos permite observar es estas prisas legislativas visto desde una perspectiva más global y ver fundamentalmente que la contrarreforma peñista en materia energética tiene por fin quitarle lo que ya hemos dicho permanentemente al pueblo de México, a la nación, su riqueza en materia energética. Y obviamente, al igual que el compañero Monreal, sabemos que esto más tarde que temprano lo vamos a revertir, más temprano que tarde, porque el pueblo de México es mucha pieza y no va a estar supeditado ni a 500 diputados, ni a 122 senadores, traidores a la patria, y mucho menos a un presidente traidor a la patria como lo es Peña Nieto. Y los que dicen que se calle, ojalá tuvieran valor el día de hoy para subirse a esgrimir cuando menos una idea, que yo la verdad lo dudo sinceramente de esos que están gritando, sobre todo los diputados del Estado de México, como el que está parado ahí enfrente. Es cuanto.
Tiene la palabra para hablar también en contra del dictamen el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Con su permiso, compañero presidente, como lo comentó el diputado Monreal y lo hemos comentado con el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con el diputado Durazo y con varios más, este acuerdo maniata y encadena el debate y nosotros no podemos estar de acuerdo en este acuerdo para el sometimiento del debate parlamentario. Nos parece demasiado grave que en estos días y que con un formato acartonado quieran secuestrar la discusión de un tema que implica el 40% de los ingresos nacionales del país. La legislación que incluye la reforma energética en materia secundaria es un catálogo que permite el saqueo, la entrega de la renta petrolera a extranjeros, la opacidad, la corrupción y el daño al interés nacional. Es un acto de traición a la patria de Enrique Peña Nieto y de todos los legisladores que avalen este atropello al país. Sabemos que un tecnócrata de segundo nivel, Miguel Mesmacher, estuvo con los legisladores del PRI dando línea y diciendo que no van a bajar los recursos de los estados. Esa es una gran mentira. Ustedes no solamente van a aprobar un acto de traición a la patria, sino un despojo a las entidades federativas del país. Este funcionario, en reuniones de las comisiones de Energía y de Hacienda, no pudo decir una pregunta elemental: ¿cuántos dólares por barril ingresarán al fisco nacional por cada uno que explote Chevron, Exxon, Mobil, Texaco y todos los nuevos dueños del país? Y ese funcionario que no supo responder esta pregunta, hoy viene a dar línea a la mayoría reformista. Y nosotros queremos hacer un último llamado a la dignidad. Este no es un asunto de partidos, este es un asunto de la República y del país. Van a aprobar, si sostienen esta reforma entreguista, la ocupación temporal, que no es otra cosa que el despojo de la tierra a los ejidos y a las comunidades, que no es otra cosa que robar la propiedad a los particulares y a los grupos sociales. Están generando con irresponsabilidad un caldo de cultivo para que se rompa la paz social. Están generando que vengan grupos extranjeros con guardias blancas a despojar a la gente de los estados del país. No les van a alcanzar, señores diputados del PRI, del PAN, de Nueva Alianza y del Verde, las leyes balas, como la de Puebla, que tuvieron que dar marcha atrás ante la inconformidad social que sus decisiones irresponsables pueden generar. Por eso nosotros votamos en contra de este acuerdo y en general de toda esta reforma que es un acto de traición a la patria. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si está suficientemente discutido el asunto. En votación económica se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
suficientemente discutido. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. Aprobado. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el acuerdo que acaba de ser aprobado, esta presidencia informa a la Asamblea que la discusión en lo general del dictamen que desahogaremos a continuación se desarrollará de la siguiente forma. Se concederá la palabra al presidente de la comisión responsable de la dictaminación para fundamentar el dictamen hasta por 7 minutos. Posteriormente se desahogarán las mociones suspensivas que se presenten por 5 minutos cada una y se consultará al Pleno si son de tomarse en cuenta. En caso de desecharse, se procederá a los posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente por 7 minutos cada uno. Al concluir el último posicionamiento, concluirá también la recepción de reservas del dictamen. Continuará la discusión en lo general, para lo cual se integrará una lista de oradores de hasta 6 en contra y 6 en pro por 5 minutos cada uno. Al concluir, consultaremos si el asunto está suficientemente discutido. De no estarlo, continuaremos con otros 3 oradores en contra y 3 en pro por 5 minutos. Al concluir la discusión en lo general, procederemos a la votación nominal correspondiente. Para la discusión en lo particular, el desahogo de las reservas se organizará por 5 temas de discusión, que son los siguientes. Tema 1. Trato discriminatorio hacia Pemex, contratos y asignaciones. Los artículos 1 al 29 de la Ley de Hidrocarburos. Tema 2. Protección al medio ambiente y fractura hidráulica. Artículos 20, fracción quinta, 41, 129 y 130 de la Ley de Hidrocarburos. Tema 3. Uso y ocupación temporal de tierras. Artículos 95 al 121 de la Ley de Hidrocarburos. Tema 4. Contenido nacional y temas laborales, artículos 6, 19, 46, 47, 84, 101, 120 y 126, 18º y 24º transitorios de la Ley de Hidrocarburos. Y tema 5, seguridad energética, integrada por los artículos 42, 58 y 80 al 84 de la Ley de Hidrocarburos y el resto de artículos de esta ley no considerados en otros temas, así también la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Para presentar la totalidad de las reservas que presente por cada tema, se concederá la palabra hasta por 10 minutos a cada uno de los oradores. Quien presente solo una reserva podrá hacerlo por 3 minutos. Tras la presentación, se consultará a la Asamblea en votación económica si las reservas se admiten a discusión. De no aceptarse, quedarán desechadas. De aceptarse la discusión, se integrará una lista de oradores de hasta 3 en pro y 3 en contra por 3 minutos. Al concluir, consultaremos si el asunto está suficientemente discutido. De no estarlo, continuaremos con otros 3 oradores en pro y 3 en contra por 5 minutos. Tras la discusión, se consultará al Pleno si las reservas son de aceptarse. De no aceptarse, quedarán desechadas. De aceptarse, pasarán a su votación al final de la discusión de los artículos reservados para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de los dictámenes. Se informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules los siguientes dictámenes. De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, se reforman diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. De las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que los dictámenes antes mencionados se sometan a discusión y votación de inmediato. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si autoriza que los dictámenes antes referidos se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. En consecuencia, se autoriza. Y en consecuencia también el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene la palabra el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Déjame ponerme los lentes. Con su venia, señor presidente, en mi carácter de presidente de la Comisión de Energía, presento el dictamen de la Ley de Hidrocarburos puesto a consideración de esta Asamblea. El actual es un momento de definición posterior a un intenso y dilatado debate en el que los legisladores de esta comisión contribuimos a definir un modelo mexicano de desarrollo y seguridad energética, el cual se ha tornado indispensable para revitalizar el conjunto de las actividades asociadas a la industria de los hidrocarburos y volver a hacer de este sector el motor de las inversiones y el crecimiento sostenido del país. En el centro de nuestras preocupaciones ha figurado la consolidación de la soberanía que ostenta la nación sobre los recursos del subsuelo para aprovecharlos de modo que generen un desarrollo sustentable y un bienestar del que participen las generaciones presentes y futuras. La complejidad del tema ha requerido una respuesta integral y precisa a la realidad del mercado energético regional y global, la cual confiere una sólida base a nuestro dictamen como eje del cambio de paradigma de un esquema recaudador a uno que impulse las inversiones y el desarrollo de la industria nacional. Desde que el presidente Peña Nieto propuso esta reforma, con el respaldo de un acuerdo político nacional en diciembre del año pasado, un largo proceso de deliberación pública y el trabajo de la colegisladora esclarecieron y facilitaron nuestra labor para llegar al dictamen que votaremos.
En los foros de trabajo realizados en el Senado de la República, en los cuales participaron diputados de distintas comisiones, así como en la discusión parlamentaria, producto del acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Energía, colaboramos con diversos funcionarios públicos, legisladores y múltiples audiencias públicas. Los miembros de la comisión asumimos que en los albores del siglo XXI se requiere promover la transformación integral de los instrumentos jurídicos y las estrategias de planeación para convertir la industria de los hidrocarburos en una renovada palanca de desarrollo nacional. Desestimar la magnitud de las transformaciones del mercado energético nos hubiera llevado a limitar las oportunidades de crecimiento, empleo y bienestar que demandan millones de mexicanos y, en el plazo inmediato, a desatender las demandas de energía y de abasto seguro para industria y familia. El presente dictamen responde al sentido de la modernización integral que dispuso la reforma constitucional y ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos y fortalece la rectoría del Estado para que en un contexto de competencia y apertura se asegure el desarrollo de la industria de hidrocarburos en toda su gama de actividades. Hubo pleno consenso en que el propósito básico es que la renta proveniente de la riqueza del subsuelo sea optimizada a favor de un desarrollo con equidad. Esta iniciativa contempla criterios de competencia y productividad mediante órganos reguladores debidamente articulados como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, además de las entidades del Ejecutivo Federal que tienen el mandato de promover el interés general en un mercado abierto, competitivo y eficiente. Se plantea la modernización integral de Petróleos Mexicanos como una empresa productiva del Estado, con opciones de preferencia como la Ronda Cero, áreas de exploración y explotación en aguas profundas, así como yacimientos transfronterizos para asociarse, si así conviene, y acceder a tecnologías de punta. Asimismo, en atención a posturas de distintos miembros de la Comisión, se asegura la plena autonomía de las empresas del Estado, tal como lo ratifica el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Se responde a la inquietud de robustecer el régimen de transparencia, rendición de cuentas, revocaciones, rescisiones y sanciones, el cual no solo considera al sector público, sino a todo agente económico de carácter privado, nacional o extranjero, que participe en el sector energético. Queda garantizada la transparencia de toda licitación y ejecución de contratos y permisos y su acceso público, además de que se respaldan los recursos del Estado en el Fondo Mexicano del Petróleo con propósitos de desarrollo en el largo plazo, de financiamiento del desarrollo científico, la innovación tecnológica y la formación de capital humano. Esta reforma incluye un aspecto que es crucial para el fomento de la industria nacional y su encadenamiento productivo: la obligación de estipular en los contratos un porcentaje mínimo de contenido nacional, mismo que aumentará gradualmente a partir de 2015 de 25% hasta 35% en 2025, lo cual constituye una estrategia de política industrial asociada con la modernización de